Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Por aquí vamos a resolver el programa que ya veníamos trabajando. Ya habíamos dicho que íbamos a, pues, eh, que ya teníamos una visión general de lo que debía hacer el programa, ¿sí? Que es validar los datos numéricos y decir, validar si se debe encender la alarma o simplemente apagarla. También habíamos dicho que íbamos a usar programación orientada a objetos para darle solución a ese problema. Habíamos dado una clase alarma en el que tenía pues estas opciones, la clase program, que es la clase principal, y otra clase que se iba a encargar de los mensajes y que pues solamente necesitábamos métodos allí. Ya teniendo eso, entonces nosotros lo que vamos a hacer es abrir nuestro Visual Studio y vamos a escribir aquí consola, ¿sí? Entonces cuando escribimos consola, pues nos va a aparecer todas estas opciones. Vamos a elegir la primera. Luego nos vamos a venir aquí y vamos a colocarle de nombre alarma, porque es el ejercicio de alarmas, ¿no? Bueno, aquí en esta parte usted puede elegir dónde va a guardar pues el proyecto. Entonces en mi caso yo lo voy a dejar ahí y le voy a dar siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es elegir el framework que nosotros queramos. En mi caso, yo como he trabajado ya con varios tipos de framework, entonces por eso tengo instalados esas tres versiones. Pero por lo general, cuando usted lo instala por primera vez, pues en estos momentos le va a instalar la versión del framework Net 6.0. Entonces dejemos esa opción, le damos crear y esperamos a que nos cree el proyecto. Visual Studio pues nos va a mostrar esta pantalla de entrada. Listo. Entonces esta pantalla de entrada, si notan aquí dice program.cs, ¿sí? Entonces esa va a ser nuestra clase principal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como primera medida? Vamos a borrar esto de aquí, ¿sí? Y vamos a colocar el namespace. Namespace. Listo. Entonces, y vamos a llamarlo como alarma, ¿sí? ¿Por qué este nombre? Porque este es el nombre de la carpeta donde se creó el proyecto, ¿sí? Nosotros le llamamos alarma, ¿recuerdan? Bien, entonces esa carpeta es la que vamos a utilizar. Entonces ahora aquí vamos a abrir y cerrar llaves, y dentro del namespace vamos a colocar la clase program. Listo. Entonces vamos a colocar aquí las llaves y ya ahora dentro de esa clase program vamos a colocar el método principal, ¿sí? El método principal. Entonces ese vamos a colocar lo que sea de manera estático, que no nos va a regresar nada, ¿sí? Así como habíamos dicho aquí en el diagrama, que no nos regrese nada. Y evidentemente se va a llamar main, ¿sí? Main pues recibe como unos argumentos de tipo string, y
tenemos que colocarle este argumento. Ahora vamos a abrir y sellar y cerrar llaves y listo. Con eso ya tenemos listos para empezar. Entonces con eso ya tenemos construida nuestra primera clase, que es la de program, ¿sí? Que es donde va a iniciar nuestro programa. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es venir aquí, le damos clic derecho, le damos a agregar y le damos clase. Y vamos a crear nuestra primera clase que le vamos a llamar alarma. Luego nuevamente volvemos a, le damos aquí, le damos a agregar y luego clase. Y a esta le vamos a llamar mensaje. Listo. Ahora que ya tenemos creado esos dos archivos, vamos a colocarle la lógica que debe llevar cada uno de ellos. Si recuerdan, aquí habíamos dicho que las variables iban a ser privadas y iban a ser de tipo float. Pues vamos a colocar eso. Vamos a copiar esta, la temperatura de aquí, y vamos a pegarla acá en alarma, ¿sí? Entonces vamos a decir que es de tipo privada, vamos a decirle que es de tipo float y que se va a llamar temperatura. Listo. Esa temperatura vamos a inicializarla de una vez en 0, ¿sí? Vamos a inicializarla en 0. Siempre para terminar la línea le colocamos punto y coma. Ahora vamos a hacer otra de tipo privada. ¿Sí? Y esa va a ser de tipo float también. Y le vamos a llamar, habíamos dicho que era presión. Listo. Presión. Esa también la vamos a igualar a 0. Y de esta manera tenemos ya dos variables, que son la temperatura y la presión, ¿sí? Las dos que habíamos dicho acá, y de tipo float. Ahora tenemos que hacer el get y el set de cada una de esas variables que se van a convertir en nuestros atributos, ¿sí? Bien, entonces vamos por aquí a copiar ese y vamos a colocar public para que estos sean de tipo público, sean de tipo float y sea la temperatura. Listo. Entonces ahora abrimos acá y temperatura va a tener el primero el get y vamos a retornar pues evidentemente la temperatura. Y ahora vamos a hacer el set en el que vamos a capturar el valor y se lo vamos a asignar a la temperatura. Listo, a la variable temperatura, ¿no? Diferente al atributo. Listo. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo pero con presión, ¿sí? Le colocamos aquí presión, abrimos y cerramos llaves, obtenemos la presión o seteamos el valor de la presión. Listo. Con eso ya tenemos hecho la de las variables, tenemos hecho lo de los atributos. ¿Qué nos queda por hacer? Nos queda por hacer en esta clase los dos métodos, el método encender alarma que va a retornarnos un bool y validar número que va a recibir como argumento un string y va a retornar
un booleano. Listo. Entonces venimos acá y vamos a colocar una función de tipo pública que va a retornarnos un booleano y se va a llamar encender alarma. Listo. Y abrimos, cerramos paréntesis y vamos a hacerlo ahora con las llaves. Entonces aquí en encender alarma vamos a preguntar que si la temperatura, vamos a abrir nuevamente paréntesis y a cerrarlo, y dentro de esos paréntesis vamos a decir que si la temperatura es mayor a 75 y menor, la misma temperatura es menor a 95, ¿sí? Si eso se cumple, pues se va a encender, ¿sí? Entonces vamos a retornar un true, pero si no se cumple, pues vamos a retornar un false. Pero ahí nos falta la otra condición. Recordemos que en el problema nos decía que la presión es al menos de 35 libras también, ¿sí? O puede ser que la presión sea de 35 libras. Entonces uno aquí lo podemos colocar de la siguiente manera, de esta forma, ¿sí? Dos barritas verticales, y luego vamos a decir que la presión es mayor o igual a 35, ¿sí? Porque dice que al menos 35. Si eso se cumple, entonces retornamos un true, ¿sí? Un valor verdadero. Y si no, pues retornamos un valor falso. Para que ustedes entiendan esto, ¿sí? Como no está cerrado entre llaves, él va a tomar el primer valor que encuentre, ¿sí? Pero para eventos aquí académicos vamos a colocar ese valor, se retorna entre llaves, para que ustedes pues lo puedan visualizar mejor. Listo. Entonces con eso nos queda encender alarma terminado. Ahora vamos a hacer otra. Vamos a copiar este pedacito de aquí y vamos a hacer otra con el nombre de validar número, ¿sí? Ese validar número va a recibir un string. Ese string va a ser evidentemente lo que ingrese el usuario, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahí es ejecutar un try, ¿sí? Un try catch. Ese try lo que significa es que va a intentar convertir lo que le manden por aquí, por el string. Ay, perdón, aquí nos faltó el nombre de la variable, que puede ser un número, ¿sí? Entonces esa función va a tomar lo que venga aquí, ¿sí? Y va a intentar pasarlo a un número flotante, ¿sí? Entonces él va a intentar convertirlo
a tipo flotante. Esa es como el intento, ¿sí? Si lo convierte, si lo logra convertir, entonces él se va a ejecutar un return true, ¿sí? En dado caso de que no lo logre, entonces vamos a capturar esa excepción que se genera ahí. Vamos a colocarle aquí excepción. Esa excepción la vamos a capturar y le vamos a decir ahí que retorne falso. Y listo, con eso ya tenemos nuestro validar número, ¿sí? Entonces él nos va a recibir un número, ¿sí? Va a intentar convertirlo a tipo flotante, y si lo convierte a tipo flotante, entonces él va a continuar con el proceso normal y va a retornar true. Pero en dado caso de que esto falle, quiere decir que va a fallar cuando ingrese una letra, un enter, otra cosa que no sea un número, ¿sí? Entonces él falla y va a pegar el brinco acá, ¿sí? El salto aquí. Entonces cuando él pega ya el salto aquí, él retorna el falso, ¿sí? Esta función va a retornar el falso. Bueno, por este lado ya hemos terminado. Ahora nos queda faltando la clase mensaje. En la clase mensaje lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a crear una función también de tipo, vamos a copiarla de aquí. Aquí la función va a ser de tipo void, no va a ser bold sino void, y la vamos a llamar como presentación, ¿sí? Esa presentación, ¿qué es lo que va a hacer? Esa presentación lo que va a hacer es borrarnos, y cuando él inicia el programa nos borra toda la pantalla, nos la limpia, nos la deja en negro, y luego va a escribir en pantalla lo siguiente. Entonces vamos a hacerlo acá, console punto clear, ¿sí? Esta opción es la que nos va a limpiar la pantalla. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer un console write-line, ¿sí? Abrimos y cerramos comillas, cerremos esto aquí para que no se nos olvide, le ponemos un punto y coma y vamos a colocar un contra slash, ¿sí? Esto que es lo que nos hace, esto lo que nos hace es hacer un salto de línea. Vamos a colocar otro contra slash con T. La T significa tabulación o tab, ¿sí? Entonces él nos va a hacer un tab ahí chiquito, y lo otro que vamos a hacer es a colocar esto así de esta manera, como para que esto se vea mejor. Ya ahorita vamos a mirar cómo se va a ver esta opción, ¿sí? Entonces aquí dejamos este y podemos colocar bienvenido al sistema de alarma. Entonces este va a ser como nuestro mensaje de bienvenida, ¿sí? Entonces ahora, con esta presentación terminada, vamos ahora a hacer, siguiendo como veníamos acá, teníamos presentación que nos iba a devolver, no nos va a devolver nada. Ahora vamos a mostrar errores, ¿sí? Entonces vamos a tomarnos esto de aquí, vamos a tomarlo todo.
Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo acá y aquí vamos a colocarle error. ¿Sí? Perdón, error. Listo. Y aquí vamos a hacer string. Y ese string va a ser un mensaje. ¿Sí? El mensaje que nosotros queramos enviarle. Entonces, para que cambie de color el mensaje, ¿sí? En la consola va a ser por defecto la letra va a ser blanca, ¿sí? Entonces nosotros podemos cambiarle el color. Ese y se la podemos poner en rojo para que se note pues más profesional. Entonces, por ejemplo, foreground color, esa la vamos a colocar en console. Si notan aquí, console color, y aquí van a estar todos los colores, ¿sí? En nuestro caso vamos a buscar el color red, ¿sí? El rojo. Entonces, ahora que tenemos eso, cambiamos el color a rojo. Ahora lo que tenemos que hacer es mostrar este mensaje aquí en esta parte. Entonces vamos a borrar esto de aquí, borramos esto de aquí, y lo que vamos a colocar ahí es el cerito para decir que ahí vamos a colocar el valor de una variable, ¿sí? Entonces esa variable va a ser la de mensaje. Y listo, por esa de lado. Entonces ahora vamos a volver a copiar esta opción de aquí, la pegamos acá, y esto es para volver las letras nuevamente al color por defecto, que es el blanco, ¿sí? Y con eso pues ahora simplemente le escribimos aquí, presione una tecla para continuar, una tecla para continuar. Listo. Entonces ahora le hacemos aquí un console punto y vamos a leer una tecla, ¿sí? Y punto y coma. Listo. Con esto ya tenemos terminado la función de mandar mensajes de error, ¿sí? Entonces cuando la necesitemos simplemente la llamamos, le pasamos el mensaje y ella nos va a salir el mensaje en rojo mostrando en pantalla. Ahora, ¿qué nos queda? Ahora nos queda crear la función que nos va a mostrar si la alarma está encendida o la alarma está apagada. Entonces vamos a colocarle aquí nuevamente public void, vamos a copiar esto de aquí arriba completamente y vamos a pegarla acá, y acá vamos a ponerle alarma, ¿sí? Entonces esa alarma, ese mensaje de alarma nos va a limpiar la consola y nos va a mostrar el mensaje de alarma encendida. Alarma encendida. Entonces, pero antes de eso vamos a copiarla aquí, vamos a darle control X y lo que vamos a hacer es colocar primero que todo un argumento que va a recibir de tipo booleano, y lo vamos a llamar estado, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar que si el estado
como esto es de tipo booleano, puede ser un verdadero o un falso, ¿sí? Entonces, cuando el estado de esa alarma sea verdadero, entonces la alarma se va a encender, ¿sí? Cuando ese estado sea verdadero, la alarma se va a encender. Si no, pues la alarma se va a apagar, ¿sí? Alarma apagar. Listo. Con esto ya nos queda construido la clase alarma, la clase mensaje y nos queda ya la parte final, la de program, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es instanciar esas clases que creamos. Entonces, la primera va a ser mensaje. Vamos a ponerle mensajes a la variable. La vamos a hacer igual. Y puede ser new mensaje. Ahora también le podemos colocar alarma. ¿Sí? Alarma, new alarma. Como nos lo sugiere la inteligencia. Listo. También vamos a utilizar una variable auxiliar que se va a encargar de recibir los datos de consola, ¿sí? De los que vienen escritos por teclado. Entonces, esa variable auxiliar la vamos a utilizar ahorita. Entonces, en este momento, como la clase program es la primera que inicia, el programa va a iniciar a leer desde aquí. Entonces, lo primero que va a hacer es instanciar las clases, luego va a definir la variable aus y luego lo que va a hacer es que nos muestre el mensaje de presentación, ¿sí? Ese mensaje que creamos en la clase mensaje, este de aquí. Entonces él nos va a mostrar este mensaje de acá. Luego de que nos muestre ese mensaje, le vamos a decir que le solicite por consola, .write. Vamos a colocarle aquí que solicite por consola. Vamos a hacerle un contraslash para que haga un salto de línea y no se nos quede pegado a presentación, y también para que no nos quede pegada la pantalla, el texto a la izquierda de la pantalla, le vamos a dar un tab, ¿sí? Y vamos a decirle que por favor ingrese temperatura en grados centígrados. Listo. Le damos un espacio aquí y punto y coma. Ahora lo que vamos a hacer es recibir lo que el usuario, recuerda, el usuario va a insertar, ¿sí? Insertar. Él va a insertar la temperatura y la presión. Entonces aquí ya vamos a guardar la temperatura. Entonces le decimos que a console.readline, como lo sugiere ahí, y vamos a colocar en nuestro primer condicional. Si la alarma
¿sí? O sea, esta variable de aquí lo negamos, le negamos porque vamos a validar punto, bueno, vamos a colocarlo así para que lo entendamos, alarma punto, y aquí nos va a mostrar los métodos que tiene la clase alarma. Entonces aquí vamos a validar número, ¿sí? Y le pasamos el aus o el número que recibimos por teclado, ¿sí? Este es el número que recibimos por teclado. Entonces, si esto de aquí nos arroja un verdadero, quiere decir que es un número, ¿no? Como lo colocamos acá. Pero si no, pues evidentemente es un error, no es un número. Entonces, para que lo coja por el lado del sí, entonces vamos a colocarle aquí el mensaje de error. Mensajes punto error. Y dentro de él vamos a colocarle el mensaje que queremos enviar. En este caso le decimos que se deben ingresar solo números, ¿sí? Se deben ingresar solo números. Listo. Entonces de esa forma, si esto que si entramos ahí, pues le vamos a dar un return para decir que ahí finalizamos el programa, ¿sí? Como lo habíamos dicho acá, ¿sí? Si esto no es válido, entonces mensaje de error, y si seguimos la línea de secuencia, va a finalizar el programa. Bien, entonces ahora vamos a hacer lo mismo, esto mismo de aquí, pero solicitando ahora pues que ingrese la presión en libras. Entonces el usuario va a leer esto y entonces él va a escribir la cantidad de libras en que se encuentra ahorita la presión. Entonces nuevamente volvemos y mandamos el número o lo que haya ingresado aquí el usuario a la función validar que tenemos aquí en alarma. Ella va a intentar pasar eso a float, a un número float, y si lo convierte, lo logra convertir, entonces nos retorna un true. Si no, nos va a saltar una excepción y nos va a regresar un falso. Listo. Después de que tenemos esa opción, lo que vamos a hacer es de que, bueno, si aquí no se validó, si entró aquí a esta opción, como estamos haciendo el negado, si entró aquí, entonces nos para de igual manera el programa. Entonces, una vez se ha validado correctamente de que la temperatura es un número, de que la presión es un número, entonces lo que vamos a hacer es pues asignarle a alarma punto presión
¿sí? Lo que vamos a hacer aquí es asignarle pues el valor leído y convertido aquí en aus, ¿sí? Entonces ahí vamos a usar float.parseAus, ¿sí? Esto de aquí. De igual manera tenemos que hacerlo aquí antes de esta opción, porque si lo hacemos allá abajo, este de acá ya no vale lo que ingresaron aquí el usuario, sino que va a valer el nuevo valor ingresado de la presión, ¿sí? Entonces antes de volverlo a llenar esa variable, entonces tenemos que colocar que la presión, bueno, que la temperatura, temperatura sea guardada, ¿sí? Entonces aquí el usuario ingresó en la variable aus el valor de la temperatura, se validó, y una vez se validó la guardamos en el atributo temperatura de la clase alarma. Seguidamente aquí tenemos presión, debe ser porque aquí colocamos doble S, listo. Entonces de igual manera vamos a hacer aquí ya guardamos la presión, y después de que guardamos la presión vamos a mandar a llamar el mensaje de alarma. Entonces va a ser mensajes.alarma, ¿sí? Y dentro de él nos va a recibir, como nos dice ahí, un estado de tipo booleano. Entonces ese estado, ¿cómo lo vamos a recibir? Pues fácilmente le vamos a decir que alarma, esa alarma es esta de aquí, ¿sí? La que está instanciada con la clase alarma, punto, y le vamos a decir que encender alarma, esa función que nos creamos antes. Entonces esta función nos va a regresar un verdadero o un falso, ¿sí? Entonces si la alarma se enciende nos va a regresar un true, si la alarma se apaga está apagada, nos va a resonar un falso, ¿sí? Ese falso y ese true se lo pasamos a su vez a mensajes alarma, y él va a recibir aquí ese estado y lo vamos a validar aquí. Entonces él ya ahí nos mostraría qué mensaje es el que debería de ir. Y ya para terminar, entonces podemos copiarnos esta opción de aquí y colocamos acá para terminar. Presione una tecla para terminar. De esta manera estaríamos terminando ya nuestro programa. Bien, entonces démosle material el IDO. Le damos iniciar y dice por favor ingrese la temperatura en grados. O sea, estamos parados aquí, ¿sí? Entonces el usuario tiene que insertar, entonces yo tengo que insertar aquí. Entonces voy a colocarle una temperatura, habíamos dicho que tiene que estar entre 75 y 95 para que la alarma se encienda. Entonces vamos a colocarle 80, ¿sí? Vea que como coloqué 80, él no me regresó un error. Vamos a colocar aquí unas letras para ver lo que pasa, ¿sí? Entonces si yo coloqué letras, enseguida eso no lo pudo convertir a tipo float y nos regresa un se debe ingresar solo números y nos termina el programa, ¿sí?
tendríamos que volver otra vez a iniciarlo. Volver a iniciarlo para efectivamente mirar que se pueda proceder al mismo. Entonces ahora voy a colocarle 20 aquí para comprobar de que efectivamente se esté cumpliendo con esto, y nos debe salir de que la alarma está encendida, como decíamos por aquí. Si está entre 75 y 95, la alarma debe estar encendida, y nos arrojó encendida. Listo. Una tecla para terminar. Vamos ahora a comprobar que esa alarma se encienda en los valores menores que 70, perdón, que se apaguen los valores de grados centígrados menores a 75 y mayores a 95. Entonces podemos cualquiera de los dos darle, por ejemplo darle 96, aquí le damos 25 y la alarma está apagada, ¿sí? Si le damos menor a 75, vamos a colocarle un 45 y aquí un 30, la alarma está apagada, ¿sí? Si le damos ahora, recordemos que ahora yo puedo darle un 40 aquí, quiere decir que esta opción se está cumpliendo para alarma apagada, ¿sí? Pero si aquí en libras le doy 35 o más, o al menos 35, ¿sí? Entonces la alarma se tiene que encender. Si le doy 36, la alarma tiene que quedar encendida, ¿sí? Y con eso comprobamos que efectivamente ya el problema quedó resuelto. ¿Qué nos queda ahora por hacer? Nos queda que mostrar que esto de este diagrama de clases que construimos aquí también lo podemos generar mediante Visual Studio. ¿Cómo lo hacemos? Entonces le damos clic derecho aquí, le damos agregar, y le damos nuevo elemento, y aquí vamos a buscar la opción de diagrama de clase, le damos agregar, y ahora lo que tenemos que hacer es arrastrar cada una de estas clases acá, ¿sí? Si notamos, aquí va a estar los campos o variables, las propiedades y los métodos. Lo mismo aquí, mensaje, y aquí vamos a tener el de mensaje. Y ahora nos queda la de la clase principal, que es program, y nos queda de esta manera. Entonces con esto ya básicamente comprobamos que efectivamente nos dio como queríamos que nos quedara. Y listo. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse. La mejor manera de agradecer es suscribiéndose y dando manita arriba. Nos vemos. Cuídense.